Buen día, estimados colegas. El día de hoy, encontrándonos un día más para compartir algo de nuestro trabajo pedagógico del tercer día. Quien les habla es Jessica Marbelli González Vilca, especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local de ICA en el área de gestión pedagógica. Como les dije hoy les vengo a compartir una actividad que tiene que ver con nuestro quehacer diario. Les he presentado a través de una pregunta. ¿Cómo realizo la secuencia de sesiones en mi unidad didáctica? ¿Por qué unidad didáctica? Porque la manera como le vamos a presentar el trabajo de secuencia de sesiones lo puedo utilizar tanto para una unidad de aprendizaje o proyecto de aprendizaje. En primer lugar, para empezar a hablar de secuencia de sesiones, debemos empezar a recordar sobre nuestra planificación. ¿Qué necesitamos para poder realizar una planificación en el aula? Lo primero que debemos recordar es que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes propósitos de aprendizaje. Cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, pues estamos hablando de esas competencias, capacidades, desempeños, los estándares y los enfoques transversales, ¿verdad? Pero ¿cómo yo determino qué propósitos de aprendizajes van a desarrollar mis estudiantes en esta unidad didáctica? Lo primero que debemos como maestros es de conocer varias cosas, varios aspectos pedagógicos, como por ejemplo, lo primero que debemos saber es qué saben nuestros estudiantes con respecto a los propósitos que estoy planteando para esta unidad. Luego, ¿cuáles serán esas necesidades, esos intereses que tienen mis estudiantes para poder desarrollar estos propósitos? También debo tener en cuenta sus características y aquí me debo poner a pensar si los niños a mi cargo tendrán las mismas características o formas de aprender que los niños de primer y segundo grado. Si yo soy maestra por decir, de cuarto, quinto grado o sexto grado, ¿estos niños aprenderán de la misma manera que los niños de primer y segundo grado? ¿O mis niños de cuarto grado aprenderán igual o tendrán esas mismas características que los niños del cuarto grado B? Entonces, esos aspectos debemos ponernos a pensar en relación a estos propósitos de aprendizaje y a nuestros estudiantes. También debemos pensar y conocer cuáles son esos recursos materiales que voy a necesitar, que me van a ayudar a desarrollar estos propósitos de aprendizaje planteados para mi unidad. También conocer mis estrategias, mis procesos pedagógicos y didácticos que necesitan desarrollar cada una de las áreas que voy a plantear. Y más aún, lo que nos pide pues el currículo nacional, los enfoques del currículo. Debo conocer que el currículo nacional, su enfoque es por competencias. ¿Y cómo se trabaja en un enfoque por competencias? También conocer que cada área curricular
tiene sus propios enfoques. El enfoque comunicativo para comunicación, el enfoque de resolución de problemas para matemática y cómo voy a desarrollar los aprendizajes de cada una de esas competencias de acuerdo a los enfoques de cada área. Bien, entonces debemos conocer todo este bagaje pedagógico para nosotros iniciar con nuestra planificación. También debemos recordar estos procesos de la planificación que nos muestran el currículo nacional en el programa de grado, ¿no es cierto? En las orientaciones de la planificación nos muestran esta dona donde nos dicen cómo tenemos que realizar nuestra planificación. Ya sabemos que tiene 3 procesos y uno de los primeros es determinar los propósitos de aprendizaje, ¿no es cierto?, para desarrollar en la unidad didáctica que vamos a plantear. Pero, ¿cómo determino estas unidades, estos propósitos de aprendizaje? ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿cómo los voy a determinar? Para eso, lo que yo tengo que hacer es primero conocer la necesidad de aprendizaje de mi estudiante. Conociendo la necesidad de aprendizaje de mi estudiante, entonces yo voy a poder determinar estos propósitos de aprendizaje. ¿Y cómo determino esta necesidad de aprendizaje? A ver. Aquí les presento algunos ejemplos de necesidad de aprendizaje. A ver, por ejemplo, acá tenemos una de comunicación, una de matemática, una de ciencia y el otro es de personal social. En el de comunicación, por ejemplo, dice: los estudiantes de 4º grado presentan dificultades para deducir información que se encuentra de manera implícita de los textos que leen. Esto corresponde a la competencia de leer, así como ordenar sus ideas en torno a un tema, realizando repeticiones innecesarias al escribir textos. Entonces acá tenemos, mire, esta necesidad de aprendizaje en 2 competencias de comunicación: la competencia de leer y la competencia de escribir. ¿Y cómo determiné esta necesidad? ¿De dónde saqué esta necesidad de aprendizaje? Pues vamos a recordar también que para poder determinar una necesidad de aprendizaje, lo primero que tengo que empezar es analizar mis evidencias, de acuerdo al momento de la planificación donde me encuentre. Analizo mis evidencias. Si es que voy a empezar a planificar mi primera unidad didáctica al inicio del año, pues podría tener en cuenta mis actas, ¿no?, del año pasado, mis registros donde van a encontrarse esas conclusiones descriptivas que dejó el maestro el año anterior, resultados de la ESE o cualquier otro recurso que pueda utilizar que me diga en qué nivel de la competencia están mis estudiantes. Y si voy a planificar ya una segunda unidad didáctica, entonces las evidencias que yo voy a tener en cuenta para planificar mi segunda unidad didáctica, pues serán las evidencias o los productos que he obtenido en la unidad didáctica anterior. ¿Ya? Pero otros dirán, pues bueno, cuando llegamos a la escuela, las actas, los registros no nos dicen la verdadera información cómo están los estudiantes. Entonces podemos empezar a elaborar
una unidad diagnóstica o la unidad 0 que muchos la llaman, ¿no es cierto? Que eso será un momento de diálogo y conversación en otro momento. Una vez que yo analizo estas evidencias, ¿no es cierto? Ahí estoy identificando mis necesidades de aprendizaje. Y las necesidades de aprendizaje que voy a identificar, pues serán de cada una de las áreas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con áreas. Puedo identificar necesidades de aprendizaje en comunicación, matemática, personal, como lo hemos visto en unas vistas anteriores. Una vez que identifico las necesidades de aprendizaje, de allí recién voy a determinar mi propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Qué competencias voy a trabajar de matemática, de comunicación, de personal, de ciencia? Determino esos propósitos de aprendizaje y luego digo, bueno, ya tengo mis propósitos de aprendizaje, ya sé qué competencias voy a desarrollar, qué capacidades en esta unidad didáctica. Y ahora, ¿qué hago con ello? Pues como maestro tengo que buscar de una estrategia o una condición en que todos estos propósitos se puedan movilizar, ¿no es cierto? Y puedan desarrollarse durante todo un periodo. ¿Quién es ese que me va a ayudar? Pues la situación significativa. Esta la determina el maestro, pues, ¿no? Para eso tengo que conocer qué cosa ya de una colega también les ha mostrado un video de cómo desarrollar o cómo plantear una situación significativa, la cual tiene sus propias características, ¿no es cierto? Y elementos que debemos tener en cuenta para su elaboración. Entonces, pero esta es una de las más importantes, ¿no? Porque esta es la que me va a ayudar a movilizar todos estos propósitos de aprendizajes, ¿no es cierto? De una manera en que el estudiante se sienta muy interesado en ello y que no pierda el interés durante todo el tiempo que me va que necesito para desarrollar estos propósitos de aprendizaje. Uno de estos elementos de la situación significativa son los retos. Pero estos retos tienen que ser potentes, ¿no es cierto? ¿Y cómo sé si estos retos son potentes o no? Bueno, tenemos nosotros de una forma de definir cuando son potentes y cuando no son potentes estas preguntas retadoras, ¿no? Los retos en la situación significativa se nos pueden presentar a través de preguntas o enunciados. Entonces, estos retos, para que sean, dice, potentes, pues tienen que tener, como son preguntas, van a tener respuestas. Pues estas tienen que tener más de unas respuestas, ¿no? Puede tener varias respuestas. Cuantos más respuestas tengan estas preguntas, quiere decir que esta pregunta o este reto es potente. Cuanto menos preguntas tenga, entonces eso me va a indicar que tengo que reformular mi pregunta, tengo que reformular mi reto para conseguir que se movilicen todos estos propósitos de aprendizaje. Entonces, si mis retos son preguntas, entonces, si son preguntas, ¿qué me van a dar? Respuestas. Estas respuestas, estas primeras respuestas que me van a dar estos retos, ¿qué cosa van a ser para mí? Van a ser mis evidencias de aprendizaje de la unidad didáctica. ¿Ya? Las primeras respuestas de estos retos me van a servir como evidencia para mi unidad didáctica. Luego, a estas respuestas les voy a buscar
subrespuestas. Estas subrespuestas de las primeras respuestas del reto vienen a ser nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Cómo vemos eso? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una situación significativa en la que estamos proponiendo, ¿no es cierto?, con lo que viene sucediendo últimamente aquí en el Perú sobre el COVID-19 coronavirus, ¿verdad? De todos los efectos que vienen teniendo prácticamente nuestros estudiantes, ¿no? Y padres de familia, la comunidad en general. Por ejemplo, aquí estamos proponiendo de 3 retos. Uno de los primeros, ya sabemos, que tiene que ver con el recojo prácticamente de los saberes previos del estudiante, qué es lo que sabe con respecto a esta situación, ¿no? Y las otras preguntas retadoras ya vendrían a ser lo que correspondería a las acciones que van a venir o que van a realizar nuestros estudiantes con la finalidad de movilizar todos los propósitos de aprendizaje propuestos. La primera pregunta: ¿qué sabemos del coronavirus? ¿Qué deberíamos hacer para prevenir el contagio del COVID-19 coronavirus? ¿Y qué podemos hacer para que nuestra aula y escuela sean seguras y acogedoras? Vamos a ver si estas preguntas en verdad son retadoras para nuestros estudiantes, si en verdad son preguntas bastante potentes que nos van a ayudar a desarrollar o a movilizar los propósitos de aprendizaje de nuestra unidad. Por ejemplo, acá tenemos la primera pregunta del reto, ¿no? ¿Qué sabemos del coronavirus? Como ya veníamos diciendo, nuestra primera pregunta correspondería mayormente al recojo de saberes previos de nuestros estudiantes. ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado sobre esto, ¿no? Hay bastante información de diferentes medios, pero nosotros con nuestra guía vamos a ver que ellos conozcan la información real y verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas nos darían nuestros estudiantes con respecto a esta pregunta? ¿No es cierto? Ahí vamos a ver también de estas respuestas. Como ya sabemos que de las respuestas van a salir nuestras evidencias, ¿no es cierto? Y de estas respuestas vamos a ver unas subrespuestas, o sea, vamos a buscar más respuestas a esta situación. Y vendría a ser nuestras sesiones de aprendizaje. Más o menos, si nosotros preguntaríamos a nuestros estudiantes sobre qué saben del coronavirus, pues podrán respondernos, ¿no? Es un virus muy contagioso, que varios países están en cuarentena por este virus, de que han muerto muchas personas, que se inició en China, y así nos van a dar diferentes respuestas. ¿Y cuál serían una subrespuesta? O sea, ¿qué otras respuestas nos pueden dar? Aparte de las otras, ¿no? Entonces, para saber del coronavirus, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que investigar sobre ese coronavirus, tenemos que saber cuáles son las causas y consecuencias, cuántos han fallecido por el coronavirus, cuántos han fallecido en el Perú, en cada región, cuántos han fallecido en otros países. Acá también podríamos de repente poner de cuántos contagiados hay, ¿no? Eso es lo que queremos saber también del coronavirus, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos estos, entonces hemos dicho que las primeras respuestas van a venir a ser nuestras evidencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Y las subrespuestas vendrían a ser nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Y cómo? Entonces, todos estos puntos de acá serán nuestras evidencias de aprendizaje. En este caso, como es una pregunta para recojo de saberes previos de nuestros estudiantes prácticamente,
en esta pregunta, pues no todas ellas van a ser nuestras evidencias, sino todas ellas, ¿a dónde se va a plasmar? Todo lo que ellos nos dicen los van a tener que contrastar, ¿no es cierto? A través de estas respuestas y de estas sesiones que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿y estos a dónde se van a plasmar? Pues esto se plasmaría, estamos proponiendo en un informe de la investigación que van a hacer aquí los estudiantes, ¿no? Entonces, este informe vendría a ser prácticamente nuestra evidencia de aprendizaje. Bien. Pasamos, por ejemplo, acá a el segundo reto. ¿Qué deberíamos hacer para prevenir el contagio del COVID-19 coronavirus? Tenemos como respuestas, pues nos dicen, hay que lavarnos las manos, comer las cosas nutritivas, hacer normas para el aula, la escuela, para la casa, para prevenir de las enfermedades como el coronavirus. Otros dirán, pues vamos a pegar afiches, repartir dípticos para informar o prevenir a todos los salones y padres sobre el coronavirus. Vamos a practicar hábitos de higiene. Entonces, miren, estas respuestas que vendrían a ser nuestras evidencias, ¿verdad? Van a pasar a ser nuestras evidencias. Entonces vamos a ver las subrespuestas que pueden haber de cada una de ellas. ¿Sí? Para lavarnos las manos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer entonces si vamos a empezar a practicar el lavado de manos? Pues tenemos que tener técnicas de lavado de mano, tenemos que saber también los efectos del uso del jabón, o sea, por qué tenemos que usar jabón o el alcohol, qué cosa es lo que usamos para hacer este lavado de manos, ¿verdad? Sí, tenemos que comer cosas nutritivas, como qué tipos de alimentos, vamos a de repente hablar de la clasificación de los alimentos, y específicamente alimentos que previenen de la gripe. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cada uno de estas respuestas van a tener sus respuestas, las cuales pasarían a ser nuestras sesiones de aprendizaje. Acá tenemos, se trata de la tercera pregunta del reto. ¿Qué podemos hacer para que nuestra aula y escuela sean seguras y acogedoras, ¿no? Acá lo primero que hay que conocer primero dónde están los peligros, asumir responsabilidades, elaborar normas de convivencia, normas para conservación de la salud específicamente, ¿no? Y acá hay otras subrespuestas que tendrían que ser nuestra sesión. Acá estamos proponiendo nosotros algunas de posibles sesiones, pero ustedes posiblemente en un trabajo colegiado que hagan con sus maestros de forma virtual, ahora por esto del aislamiento social, podrían de repente proponer otras respuestas, ¿no es cierto?, que les sea de repente más amigable para ustedes, ¿no? De acuerdo a la necesidad de aprendizaje, no se olviden. Por ejemplo, acá vamos a ver la necesidad de aprendizaje. Los estudiantes de cuarto grado presentan dificultades para deducir la información que se encuentra de manera implícita de los textos que leen. A ver, esta necesidad que corresponde a ley, ¿con cuál, a dónde o con cuál de las evidencias la podré evaluar? ¿Cuál de estas evidencias que estamos proponiendo nos pueden ayudar, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas evidencias que estamos proponiendo nos pueden ayudar a evaluar esa necesidad de aprendizaje? A ver, ¿cuál de las evidencias que hemos visto nos pueden ayudar a evaluar, ¿no es cierto?, el orden, que los estudiantes sepan ordenar sus ideas en torno a un tema,
dice sin repeticiones, ¿no? Porque la necesidad es que realiza repeticiones, entonces, y que también tiene problemas en ordenar sus ideas en entorno a un tema. O sea, ¿en cuál de esas evidencias yo puedo evaluar esto? ¿En cuál? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de ellas me ayudaría? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿no? En los afiches. Elaborar afiches para prevenir sobre el coronavirus y elaborar dípticos para prevenir el coronavirus. En estos dos textos que los niños van a producir en afiches y dípticos, me va a ayudar a evaluar esta necesidad. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer. O sea, nuestras sesiones que vamos a proponer, nuestras evidencias, tienen que tener relación con nuestra necesidad de aprendizaje. No es solamente que me salga varias respuestas, varias subrespuestas, y luego voy a tener varias sesiones y no voy a hacer que esas sesiones no tengan ninguna relación con esta necesidad de aprendizaje, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Entonces, con esas evidencias, ¿no es cierto?, la forma como están redactadas, de repente al momento de nosotros trasladar ya a nuestra planificación, nosotros ya le debemos dar otra forma de cómo plantearlas, ¿no?, de cómo proponerlas. Informe de investigación, bueno, quedaría como informe de investigación, pero para poder evaluar esta evidencia, ¿qué debe contener aquí? ¿No es cierto? Por ejemplo, uno de los criterios que le estoy poniendo para evaluar esta evidencia es que este informe debe contener gráficos de barras simples y dobles en la que hay conclusiones que el estudiante ha colocado. ¿Por qué específicamente estoy poniendo este criterio acá? Porque en esta necesidad de matemática estamos viendo que el niño tiene que interpretar la información de gráficos de barras simples y dobles y debe establecer conclusiones. ¿Ya? Entonces es por ese motivo. Y así, de la misma manera, cada evidencia la hemos redactado de otra manera, ¿no es cierto? Y le estamos poniendo los criterios, ¿ya? Los criterios según mi necesidad de aprendizaje para poder evaluar. Y aquí está el listado de toda la secuencia de sesiones que hemos realizado. Y en esta secuencia de sesiones, como ya tenemos varias sesiones, ahora, ¿cuál va a ser mi primera sesión? Pues, ¿para qué área van a ir cada una de estas sesiones? Entonces yo voy viendo, a ver, esta sesión, esta será mi sesión número 1, la de acá será mi sesión número 2, la de acá será mi sesión número 3, esta de acá la trabajaré desde matemática, la de acá la trabajaré desde comunicación. Entonces, y así sucesivamente voy ordenando y viendo mis sesiones de aprendizaje, cómo las voy a ir atendiendo. No se olviden, maestros, que para hacer nuestra planificación debemos iniciar analizando e interpretando nuestras evidencias de aprendizaje, porque ellas son las que nos van a decir cuál es la necesidad de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Y si nosotros identificamos esta necesidad de aprendizaje, entonces toda nuestra planificación va a tener coherencia con lo que en realidad necesitan aprender nuestros estudiantes. Maestros, gracias por su atención. Esperamos en otra oportunidad compartir otra experiencia con ustedes de nuestro trabajo del quehacer diario. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Ya?